Hermanos, gracia y paz. El libro de Jacobo, la epístola de Jacobo, como lo hemos dicho en las reuniones anteriores, es una epístola eminentemente práctica. Y es una epístola que nos habla del contexto el cual estaban viviendo los creyentes en el año 60, en el año 45, 50. Muchos creyentes que se habían ido a la diáspora por causa de la persecución en Jerusalén, empezaron a ser probados en las ciudades donde vivían. ¿Por qué? Porque ellos confesaron que eran creyentes en Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y recuerde que nosotros estamos en un mundo en tinieblas. Dios no nos engañó, nos dijo la verdad. Este mundo está bajo el maligno y este mundo está en tinieblas. ¿Y qué son los creyentes en el mundo? Son luz. Los creyentes en el mundo son luz. Entonces, cuando una persona, el Señor la salva, que antes estaba en el reino de las tinieblas, sirviendo a los intereses del diablo, ayudando a que el reino de las tinieblas se expandiera, Dios saca a esa persona de la oscuridad y la pone en la luz, en su Hijo. Y ahora el mundo entero va a estar en contra de esa persona, solo por el hecho de ser de Cristo, porque tiene la luz de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Y eso le pasó a nuestros hermanos. Estaban siendo perseguidos por confesar que eran de Cristo. Usted puede vivir 50 años y si quiere vivir sin ningún tipo de prueba por causa de la fe, nunca diga que es cristiano y le va a ir bien en todos los entornos. Pero cuando usted diga que es creyente, tiene el mundo entero encima. Porque ese es uno de los trabajos de las tinieblas, tratar de apagar la luz. ¿Y sabe cuántas luces de los hermanos han apagado durante la historia de la iglesia? A través de la muerte, a través de las persecuciones y a través de que el mundo los absorbe, hermanos. Pierden su identidad como creyentes. Entonces, Jacobo está enseñando a los hermanos aspectos prácticos en toda la experiencia de vida, de prueba como creyentes que estaban viviendo. ¿Listo? Y hoy vamos a llegar a un aspecto importantísimo de la prueba que tiene que ver con la palabra del Señor. Vamos a mirar la relación que tiene la prueba con la palabra y la importancia de esta en la prueba. Vamos a leer hoy versículo 19, Jacobo 1, versículo 19. ¿Listo? Empezamos diciendo que desde el capítulo 1, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 6, Jacobo le va a enseñar a los receptores de la carta cómo debe ser la reacción correcta del cristiano cuando pasa por la prueba. Nosotros como cristianos corremos un riesgo y muchas veces porque no lo sabemos. Como cristianos corremos un riesgo cuando estamos siendo probados, que aquí Jacobo va a hablarlo en 2 exhortaciones. ¿Y cuál es el riesgo que nosotros tenemos cuando pasamos por muchas pruebas? Generalmente murmuramos contra el Señor. ¿Alguien de los hermanos que está acá ha visto cuando se mata un cordero? Yo lo he visto cuando estuve con los hermanos en Chile. Ellos mataron un cordero. ¿Listo? El cordero no hace mucho silencio mientras va muriendo, no hace mucho ruido mientras va muriendo, es callado. ¿Alguien ha visto la muerte de un cerdo? La muerte de un cerdo cuando lo están matando es completamente lo contrario. Hace todo el ruido del mundo. ¿Qué es lo que trato de decir? Que cuando nosotros estamos en la prueba, generalmente Dios está haciendo morir cosas terrenales en nosotros. Y muchos de nosotros
por causa de que no entendemos su palabra, murmuramos en medio de esa prueba. Y si tú eres el Señor, y si yo soy tu hijo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Muchas veces vamos muriendo como el cerdo. ¿Por qué cree que Jesucristo es comparado como el Cordero de Dios? Que cuando lo estaban matando, ¿por qué utiliza esa figura de que no abrió su boca y enmudeció? Porque así es el Cordero, hermano. ¿Se me entiende? Entonces Jacobo le va a enseñar a los creyentes, receptores de la carta, y a los cristianos de todos los tiempos, la manera en cómo nosotros debemos pasar las pruebas sin murmurar. Y aquí, en la que vamos a leer, se llama así: lentos para hablar. Ese es el sentido de la frase. No que hable despacio, no. Lentos para hablar, en el sentido de lo que estamos hablando, es eso. Que podamos agradecer al Señor en medio de todas las situaciones. Y sé que no es fácil, sabemos que no es fácil, ¿cierto? Nosotros quisiéramos otra cosa, pero así es el carácter del Cordero, hermanos. El carácter del Cordero es así. Y todos nosotros, ¿qué queremos? No está trabajando el Espíritu Santo para que seamos moldeados a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. ¿Y cómo es el carácter del Cordero? Vamos a leer. Voy a leer esta versión porque empieza con un sabed. Reina Valera 60 empieza por un porqué. Sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. Reina Valera 60, en vez de decir lento, dice tardo. Y ya les voy a explicar por qué traje esta versión que también está de acuerdo al texto griego. ¿Listo? Entonces aquí no empieza el texto griego con un porqué, sino con un sabed. ¿Listo? Entonces, los hermanos amados necesitamos saber algo. Y no solo saberlo de conocimiento, necesitamos saberlo de experiencia. ¿Y cuándo lo sabemos por experiencia? Cuando estamos dentro de esa situación. Cuando nosotros estamos siendo probados, lo sabemos por experiencia, no lo sabemos con la cabeza solamente. Cuando lo sabemos con la cabeza no hay fruto. Cuando lo sabemos con el corazón sí hay. ¿Qué tenemos que saber? Esto es un mandamiento que le está dando la iglesia. Va a mostrarle cómo debe ser la correcta experiencia del creyente en la prueba. Y va a hacerlo a través de 3 exhortaciones. ¿Listo? ¿Cómo debe ser la reacción del creyente en la prueba? Muchos en la prueba tendemos a desesperarnos. Otros en la prueba tendemos a llorar. Otros en la prueba tendemos a irarnos. Otros en la prueba tienden a murmurar. Y eso fue lo que pasó con Israel en el desierto. Cuando estaban en la prueba del desierto, ¿sabe qué dijo el Señor? Ya han murmurado 10 veces contra mí. Y la murmura es contra el Señor por no entender sus disposiciones en nuestra vida. Y sus disposiciones son todos los aspectos de nuestra vida. La familia donde nacimos, los papás que tenemos, los trabajos que tenemos, las enfermedades que tenemos, el país donde nacimos, la universidad donde estudiamos, los amigos que tenemos, todo son provisiones que tenemos de Dios para nuestra vida. Y entonces dice cómo debe ser la reacción del creyente en la prueba. 1, todo hombre sea pronto para oír. Primero, la forma verbal está en una manera que habla de que es algo que debemos hacer. Entonces la primera exhortación tiene que ver con oír ¿qué?
tiene que ver con oír su palabra. Todo hombre sea pronto para oír. ¿Cierto? Mire, hermanos, Dios siempre está buscando hombres y mujeres que lo escuchen a Él. Siempre en la historia de la iglesia. Que escuchen su palabra y hagan su palabra, hagan su voluntad. Entonces la primera exhortación que nosotros vemos acá es que Jacobo busca generar en el corazón de los oyentes una disposición a oír su palabra. ¿Y sabe cómo deberíamos ser nosotros ese pronto para oír? Tener una disposición para oír. ¿Usted recuerda al niño Samuel? Cuando Dios lo llamó, cuando Dios le habló su palabra. Y cuando supo, porque él era un niño, todavía no entendía el lenguaje de Dios, cuando supo que era el Señor, ¿sabe qué dijo? Habla porque tu siervo oye. ¿Qué es eso, hermanos? Disposición para oír su palabra. Y yo sé, todos sabemos, muchos sabemos, que es más difícil en tiempos de prueba escuchar su palabra. Nosotros quisiéramos sanidades. Nosotros quisiéramos soluciones a nuestros problemas familiares. Quisiéramos soluciones económicas a nuestros problemas económicos. Nosotros quisiéramos eso en medio de la prueba. No quisiéramos como oír la palabra de Dios, sino como algo tangible. Pero la palabra nos enseña, amados hermanos, que aunque es difícil, nosotros somos llamados a oír su palabra en medio de la prueba. Entonces, ¿qué está enseñando Jacobo a la iglesia? Cristianos, aprendamos a oír la voz en medio del Señor. Porque oír la voz en medio de la prueba es de grande estima para el creyente. ¿Sabe por qué? Porque lo consuela. Su palabra nos consuela en medio de la tribulación. Su palabra nos sustenta en medio de la prueba. Lo que no puede hacer otra cosa. Nosotros quisiéramos que fuera de otra manera. Recibir respuesta por otro lado, una puerta abierta, la conversión de nuestra familia, los problemas con nuestro esposo, nuestra esposa y nuestro esposo solucionados. Nosotros quisiéramos que fuera así, pero lo primero que dice el Señor es que debemos estar prontos para oírlo en medio de todas estas situaciones que nosotros podemos vivir, hermanos. Y cuando la persona está dispuesta a oír, ¿sabe qué dice la Escritura? Vamos a ir a Proverbios. Proverbios, capítulo 1, versículo 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. O sea que el sabio aumenta el saber en la medida que es capaz de oír. ¿Sabe qué dice Lucas? Que de la manera como escuchemos se nos va a recibir, se nos va a aumentar, se nos va a dar. Entonces lo primero que aprendemos en este versículo, en esta parte, es la disposición para oír al Señor en medio de la prueba. Primeramente al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que en medio de las situaciones contrarias tenemos que ir a donde primero, a su presencia y a su palabra. Eso es lo primero que debemos hacer. Lo primero que debemos hacer no es tocar la puerta de los hombres, no es consultar con carne y sangre. Lo primero en medio de la prueba es a su presencia, para escuchar lo que Él tiene que decir en su palabra. Y luego dice que en medio de esa prueba, sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar. ¿De qué habla entonces esto? De la disposición de aprender a guardar silencio.
¿Por qué? Porque generalmente en medio de nuestras pruebas somos rápidos para hablar y murmurar en contra del Señor. Yo sé que ustedes han escuchado este término, la quejabanza, ¿cierto que lo han escuchado? En vez de alabar al Señor por todas las cosas, siempre nos quejamos ante el Señor. Nosotros tenemos que aprender a tener un corazón agradecido por todas las cosas. Y eso es uno de los grandes pecados de nuestra generación cristiana. ¿Sabe cómo se llama? Falta de contentamiento. No estamos contentos con lo que tenemos. Uno de los grandes pecados. Y muchos hijos de Dios terminan en la ruina espiritual por falta de contentamiento. No están contentos con lo que quieren más. Y muchas veces esas decisiones que se toman por la falta de contentamiento terminan arruinando su vida espiritual. Y usted les pregunta por Cristo, ¿cuál Cristo? Entonces, aquí aprendemos que en medio de la prueba debemos ser lentos para hablar. En el sentido del contexto de la epístola es no murmurar contra el Señor. Aprender a agradecer al Señor en medio de toda la situación. Señor, gracias. Y cuando eso sucede, el mundo nos ve raro y los mismos hermanos nos ven extraño. ¿Pero qué le pasa a este hermano? ¿Por qué le está agradeciendo al Señor por eso? ¿No es que se machucó con el martillo? ¿Cómo le va a agradecer al Señor? ¿Cuándo usted vio a Jesús el Cristo murmurando en contra del Padre mientras lo azotaban? Mientras tenía la corona de espinas y los soldados romanos le golpeaban con un palo la corona de espina que se clavaba en su cabeza. ¿Cuándo el Hijo de Dios murmuró? ¿Cuándo el Hijo de Dios dijo algo, hermano? Siempre estuvo en silencio, lento para hablar en medio de la prueba. Eclesiastés, Jacobo, utiliza mucho los escritores del Antiguo Testamento. Sobre todo los Salmos, sobre todo Proverbios, sobre todo Job. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 2. Dice, Eclesiastés 5:2: no te des prisa con tu boca ni con tu corazón, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Entonces el hombre creyente debe ser lento para hablar, es decir, debe guardar silencio y no murmurar contra el Señor en medio de la prueba. Listo. ¿Se recuerda lo que pasó cuando a Job tuvo la primer calamidad? ¿Se recuerda lo primero que dijo? Sea el nombre de Yahvé bendito. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Yahvé bendito. Hermano, ¿cuántas veces han salido de nuestros labios esas bendiciones en medio de todas las situaciones? Y si no lo hemos hecho, aprendemos en su palabra cómo hacerlo. Y sigue diciendo la última exhortación: pronto para oír, lento para hablar, que ese es el aspecto negativo, y el otro aspecto negativo es lento para la ira. Entonces, lento para hablar da como consecuencia ser lento para la ira. ¿Por qué? Porque aquel que es lento para hablar es capaz de controlar sus deseos de expresión cuando está airado. Aquella persona que controla su lengua también puede llegar a controlar su ira, hermanos. Mire cómo lo dice Proverbios. Por eso les digo que tiene mucha referencia en Proverbios. Proverbios 14:29. Proverbios 14:29.
El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Y cuando usted mira el ser de Dios, la Biblia lo describe como lento para la ira. Y eso es otro de los grandes problemas en nuestro tiempo, la ira. Nosotros, muchos de los cristianos, no tenemos la capacidad de dominio para controlar la ira. Salmo 86:15, lo voy a leer: mas tú, Señor, Dios misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué significa esa frase, en Dios lento para la ira? Bueno, significa que el Señor demora su castigo. Él es paciente antes de castigar, antes de hacer juicio. Él espera pacientemente, sentado en la majestad de las alturas, en su trono de gloria. ¿Usted sabe por qué Dios no ha consumido esta tierra? Porque está pacientemente esperando y no ha derramado todavía su ira, porque es lento para la ira. ¿Qué tal donde Dios fuera como nosotros? Un arrebato de ira. Voy a acabar con todo esto ya. No, gracias a Dios que es lento para la ira. Y eso quiere que se refleje en el creyente en medio de la prueba, hermanos. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Ahí dice más exactamente lo que acabé de decir. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, estaban acusando los del tiempo de Pedro, que mire, ustedes los creyentes dicen que Jesucristo viene y no ha pasado nada. Han pasado 2000 años y yo no veo que Jesucristo venga. Entonces Pedro le dice a los falsos maestros: ¿sabe por qué no ha venido? Porque está esperando que usted proceda al arrepentimiento. Está siendo paciente con usted. Por eso no ha venido el Señor, porque donde venga nadie sería salvo, hermano. ¿Sí? Entonces, aquí vemos nosotros que uno de los mandamientos, de las acciones que se espera en un creyente, es que sea lento para la ira también en medio de la prueba. Porque muchos de nosotros hablamos y finalmente terminamos con ira. ¿Por qué debemos ser lentos para la ira? El verso 20 lo explica. Lea su Biblia. Ese por qué es una conjunción explicativa. O sea, le va a explicar por qué debemos ser lentos para la ira. ¿Por qué debemos ser lentos para hablar? Porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Entonces, ¿qué enseña la Biblia? Que el creyente no debe dar rienda suelta a su ira. ¿Por qué? Porque cuando el creyente da rienda suelta a su ira, no le da espacio para que pueda actuar la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la ira nuestra no es perfecta. Pero la ira de Dios sí es perfecta. La ira de Dios es perfecta y justa y santa. Por eso el Señor dice en alguna parte en los Salmos que le dejemos la venganza. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y cuando nosotros nos airamos, generalmente no le pagamos a las personas lo que se merecen. Cuando estamos airados con algún hermano o con nuestra familia. En cambio Dios sí, porque Él es justo.
Su trono es cetro de equidad, o sea, de justicia. Quiere decir que Él no va a dar más y no va a dar menos. En cambio, nuestra medida es injusta. Nosotros o damos más o damos menos. Siempre va a ser así. ¿Listo? Entonces, hermano, vemos acá la razón por la cual por la cual debemos ser lentos para la ira. Porque en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Generalmente el hombre, cuando está irado, colérico, no escucha la voz de Dios. ¿Sabe la voz de quién escucha? Del maligno. Un hombre colérico, nos ha pasado, ¿cierto? Encendemos en rabia, en ira, y no es santa. Y cuando nos encendemos en esa ira que no es santa, como que la voz de Dios para nosotros se pierde, hermano. Y escuchamos la del maligno. Hágale. Qué problema, ¿cierto? Entonces, la ira produce muchos problemas en la vida del creyente, hermano. Yo sé que muchos de nosotros lo sabemos por experiencia, ¿cierto? Y la ira muchas veces, la ira proveniente de la carne, hermano, ya la vamos a mirar. La ira, cuando nosotros vivimos en la experiencia de la ira, nos perdemos muchas bendiciones espirituales. Y le voy a colocar un ejemplo. Moisés, el gran siervo de Dios. ¿Sabe por qué no entró a la tierra prometida? Por un achaque de ira, hermano. Se airó y no honró al Señor en esa ira. Entonces el Señor le dijo a Moisés, sí, Señor, dígame, no va a entrar a la tierra prometida. Señor, pero yo los llevé 40 años, los soporté, los aguanté, murmuraron y lloraba. Y el Señor le dice, tú no me honraste cuando te airaste en ese momento. Entonces mira lo que causó la ira con Moisés, no pudo ser bendecido, hermanos. 2, cuando nosotros estamos airados, no estamos hablando de ira santa, le damos cabida al diablo. ¿Estás seguro, hermano? Sí, vamos a leerlo en la Biblia. Efesios 4, versículo 26. Efesios 4, versículo 26. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Un creyente airado le da cabida al diablo, hermano. Ojo, airado con la ira adámica. Ya vamos a explicar bien. Dice el texto, Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Está hablando a los creyentes, a los hijos de Dios. ¿Listo? Entonces, primero, cuando dices no pequéis, ese verbo está en presente de imperativo. Quiere decir que una persona airada, ya vamos a explicar con qué tipo de ira, la de Adán, es una experiencia constante en ese creyente, ¿cierto? Y no se ponga lo mismo sus mandamientos, el sol sobre vuestro enojo. Entonces, está la ira santa de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Pero también está la ira correcta del creyente. Porque es que el texto no está diciendo que no se aire, o sí, léalo en su Biblia. Está diciendo airaos, ¿listo? Quiere decir que no está quitando algo propio del ser humano, que es la ira, porque Dios también se aira. Lo que pasa es que Él lo hace diferente, de una manera diferente que nosotros, por su celo. Cuando el celo de Dios es ofendido, Él se aira. Por eso dice la Biblia que Él es el Caná, Dios celoso. Entonces, la ira correcta del creyente. Está la ira santa de Dios y la ira correcta del creyente. La ira incorrecta,
que es la que lleva a que pequemos, es la ira que es pecaminosa porque surge de las pasiones activadas por la carne. No es una ira porque está viendo que ofenden al Señor, no es una ira porque están levantando falso testimonio en contra del Señor, no es una ira porque tiene celo del Señor, sino que es una ira que viene por las pasiones activadas pecaminosas de la carne, hermanos. Y la ira humana es cruel. La ira adámica es cruel. No se conforma con la justicia de Dios. Usted ha visto en las noticias, y no vamos muy lejos, nosotros. Usted ha visto en las noticias las desgracias que han sucedido por un ataque de ira en hogares. Y nosotros mismos en nuestros hogares, cuando nos airamos, hay veces no, siempre nos tenemos que arrepentir, porque no es una ira correcta, porque no es una ira que proviene del Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces, la ira, según la forma gramatical, no airaos, pero no pequéis, la ira no debe ser la característica continuada del creyente. Si un creyente está constantemente en ira, tenemos que hablar con él, porque no es normal, hermanos. Lo que debe tener el creyente es que, en vez de ira, gozo, paz, alegría en su corazón. Usted se imagina el creyente por ahí a toda hora, creyente gruñón, ¿no? ¿Cómo se llama? Pitufo gruñón, a toda hora. El Señor Jesucristo no era así. Naturalmente, cuando tenía que enfrentarse a los fariseos y él se airaba, y por allá sacó el látigo y se airó, y había un mercadeo ahí en una ventica ahí en el templo, ahí en la salida del templo. Pero la ira era porque estaban ofendiendo al Dios de los cielos. ¿Listo? Y lo que dice el verso 27, ni deis lugar al diablo. O sea, está relacionado con la ira que procede de Adán, no la ira correcta del creyente. Entonces el peligro de la ira persistente en el creyente, ¿sabe qué pasa? Que el diablo va a explotar esa ira, va a utilizar esa ira adámica en el creyente para su propio beneficio, hermano. ¿Sabe qué utiliza el diablo para traer divisiones a la iglesia? Los creyentes. ¿Verdad, hermano? Sí, la carnalidad de los creyentes. La carnalidad es la base de operaciones del diablo, hermano. En el hombre natural, siempre, y en el creyente también. Entonces, un creyente que viva en la experiencia de ira, el diablo va a utilizar eso para sus propios beneficios. ¿Por qué? Porque recuerde lo que vimos ahorita: uno airado, encolerizado, no escucha la voz de Dios, escucha la voz del diablo. Tírele el agua. Sí. Entonces la ira del creyente, la ira inadecuada del creyente, le provee al diablo elementos para que a través de ese cristiano pueda realizar obras destructoras. ¿Y sabe generalmente dónde sucede eso? En nuestros hogares y en la iglesia. Así que debemos caminar con mucho cuidado, hermanos, en nuestra experiencia de vida cristiana. ¿Listo? Versículo 21. Dice, volvamos a Jacobo 1:21. Por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, esta traducción también porque la palabra correcta es sobreabunda. Vuelvo a leerlo. Por lo tanto, desechando toda suciedad y maldad que sobreabunda, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, ese por lo tanto es como por lo cual, una explicación. Por todo lo que se ha dicho antes. ¿Listo? Entonces, el resultado de aplicar la enseñanza recibida comenzará por desechar toda suciedad y maldad que sobreabunda. Quiere decir que es excesiva.
Entonces, la persona, el creyente que vive para obedecer la palabra, ¿sabe qué va a suceder? Va a alejar de sí toda la inmundicia. El creyente que diga que tiene contacto constante con la palabra debe demostrarlo en su conducta, que tiene una vida alejado de toda impureza, de toda inmundicia, como dice acá. Y entonces lo presenta así: desechando. Esa palabra desechando significa como quitarse una vestidura. Y ese término, desechando, está en voz media. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que va a ser una acción conjunta. Usted no lo puede hacer solo. Dios lo va a hacer con usted al mismo tiempo. Lo va a ayudar a todos nosotros a que desechemos de nuestra vida todo lo que contamina nuestra experiencia de vida cristiana, hermanos. Entonces dice acá: desechando toda suciedad y maldad, suciedad e inmundicia. El hermano Delcio Meireles, acerca de esa palabra suciedad o inmundicia, dice que viene de la raíz relacionada con la cera de oído, la cera que está en los oídos, ¿cierto? Y es muy interesante que el Espíritu Santo haya usado este término, pues el propósito que está hablando Jacobo, ¿cuál es? Debemos estar dispuestos a oír la palabra en medio de la prueba. ¿Sí me entiendes? Entonces la cera en el oído, ¿qué hace? Disminuye la capacidad de audición. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso nosotros debemos hacer constantemente una limpieza. ¿Para qué? Para que al escuchar su palabra, ella nos ayude a apartarnos y a desechar toda inmundicia. O sea, todo lo que se opone a la vida espiritual del Señor. Y también desechar toda malicia. ¿Qué quiere decir malicia? Bueno, es lo contrario a la pureza. O sea, lo que es impuro. ¿Listo? Entonces el creyente, en la medida que va caminando con la palabra, empieza a detectar lo impuro, lo que va en contra de la pureza del Señor. Entonces, ¿qué hace? Automáticamente y espontáneamente se va apartando, hermanos. ¿Listo? Entonces dice: por lo tanto, desechando toda suciedad y maldad que sobreabunda, ojo, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Y aquí Jacobo está hablando, cuando dice recibir, recibamos definitivamente y con interés lo que Dios nos ofrece. ¿Qué nos ofrece? Recibir con mansedumbre. Entonces, por un lado, desechamos. ¿Qué desechamos? Impureza, maldad, inmundicia. Y por el otro lado, ¿qué hacemos? Recibimos. ¿Qué recibimos? La palabra. Pero ¿cómo hay que recibirla, hermanos? ¿Cómo? Ahí dice el texto. Esta palabra mansedumbre nos habla de una actitud que surge en el corazón para recibir su palabra, hermanos. ¿Qué debemos recibir con mansedumbre? Texto. La palabra implantada. ¿Sabe qué significa ese término? Colocar adentro. Plantado dentro. ¿Qué quiere decir? Que en nosotros adentro se nos implantó algo. ¿Qué se nos sembró? Parábola del sembrador. He aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Y Lucas qué dice? Que esa semilla es la palabra. Entonces, Dios implantó algo en nuestro interior, ¿cierto? Y esa palabra es como una especie de semilla en nuestro corazón. Ella se arraiga, luego empieza a echar raíces. Y si tiene buena profundidad, empieza a crecer y empieza a dar fruto.
hermanos, ¿cierto? Mire lo que dice Colosenses, capítulo 3, 16. Colosenses 3, 16. La palabra implantada, Colosenses 3, 16. Colosenses 3, versículo 16. Mira lo que dice su Biblia. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Una vez que la palabra de Cristo mora en abundancia en el creyente, va a ser el alimento adecuado para este. Y cuando esa palabra implantada se ha enraizado en el corazón del creyente, ¿sabe qué sucede? Pasa a dirigir su vida. El creyente ahora no se dirige por sus preceptos, sino que ahora está dirigido por su palabra. Hermanos, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Vamos a ver qué dice su palabra, cómo debo dirigirme, cómo debo proceder en esta situación. Su palabra, ¿cierto? Hermano, y como ya lo dijimos, implantar es colocar adentro. ¿Y sabe cuál es el canal por el cual entra la palabra? El canal por el cual entra la palabra es el oído, Romanos 10, 17. La fe viene por el oír, ese es el canal por el cual entra la palabra a nuestra vida. Por eso debemos estar siempre expuestos a su palabra, hermanos. Y esa palabra implantada, dice el término, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué está diciendo Jacobo? Que la palabra tiene un poder dinámico, hermanos. Tiene una capacidad operativa para salvar nuestras almas. ¿Salvarla de qué? ¿Ya no somos salvos? ¿A qué se está refiriendo Jacobo cuando dice que la palabra puede salvar nuestras almas? Entendámoslo así. Cuando nos predicaron el evangelio, fuimos salvos. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Pero la palabra prosigue su acción salvadora en estos momentos. Y es lo que se llama la salvación en el tiempo presente, hermanos. Porque nosotros necesitamos ser salvos en estos momentos de nosotros mismos. Hermano, ¿de qué necesito de ser salvo yo? Por ejemplo, la ira. Necesitamos ser salvos de la ira. ¿No le parece? Uno de los muchos ejemplos. Necesitamos ser salvos de nuestro amor propio. Todo lo queremos para nosotros y no queremos nada para nadie. Ese es el amor propio. Cuando Dios creó al hombre en el Edén, el amor de Adán era como el amor de Dios. Buscaba el bienestar de los demás. Cuando cayó en pecado, ya no buscaba el bienestar de los demás. Ya buscaba el beneficio propio. Tenemos que ser salvos de nuestro egoísmo. ¿No le parece? Nosotros en este tiempo presente tenemos que ser salvos de muchas cosas. Hay cristianos que tienen que ser salvos de la mentira. Así como lo oye. Hay cristianos pinochitos. Y Dios tiene que hacer un trabajo con ellos, hermanos. Y tenemos que ser salvos de todos los parientes próximos del ego. La lista es larguísima, hermanos. Y esa salvación, ¿quién la hace? La palabra que se implantó en nuestra vida. La palabra que escuchamos. La palabra que nos predican, la palabra que leemos en nuestro secreto con el Señor. Amén. Terminemos, 22. Mire la exhortación de Jacobo a las iglesias. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Donde dice
Aquí sed es un mandamiento, un imperativo, o sea, no es una opción, es un mandamiento. Donde dice hacedores, esa palabra griega es poietes, de donde viene poeta, los hacedores. ¿Listo? Entonces, hermano, pregunto, ¿qué hacemos con la palabra que nosotros escuchamos? Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, la palabra de Dios, que es eficaz, como dice Hebreos 4:12, ella misma nos dice que solamente, no que solamente la escuchemos, sino que, ¿qué más? La practiquemos, ¿cierto? Miren lo que dice Mateo, ya vamos terminando. Mateo 7:24. Mateo 7:24. Quiero mostrarles el principio importante de no solo escuchar la palabra, sino ser hacedores, la palabra que nos implantaron. Mateo 7:24 dice, mire su Biblia: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Sabe qué dice la Biblia acerca de Cristo? Comenzó a hacer y a enseñar. Hermano, pero es que nosotros no fuimos salvos por las obras. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí fuimos salvos para obras, hermano. Un creyente sin obras, yo dudo que sea creyente. ¿Por qué? Porque la fe verdadera me lleva a orar a todos. Porque cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, trae este versículo para mostrar no solamente la necesidad de escuchar, sino la necesidad de obrar, la necesidad de hacer. Y Dios nos ha dado los ambientes adecuados para hacerla. La ciudad donde vivimos, la familia que tenemos y la asamblea donde nos reunimos. Dios nos ha dado los ambientes adecuados para practicar su palabra. Entonces, practicar la palabra, ¿qué significa? Obedecerla. Para que ella, la palabra, pueda realizar su obra en nuestro carácter. Y dice, y no solamente oidores, ¿cierto? Entonces, me imagino que Jacobo estaba tratando de hablar de las reuniones donde se habla de la palabra. Pero no es solamente suficiente con ser un mero oidor, hermano. ¿Sí? Porque cuando nosotros escuchamos y tenemos un conocimiento sin haber un compromiso práctico, somos como aquellos creyentes que tenemos la cabeza muy grande y los pies pequeños. ¿Por qué? Que tenemos mucho conocimiento y a la hora de caminar no podemos, porque no practicamos nada de lo que vivimos, de lo que leemos en su palabra, de lo que escuchamos en su palabra. Pero hermano, mire que el Dios ha dotado con recursos necesarios a los creyentes para practicar la palabra. Si se nos manda a practicarla es porque Dios nos dio los recursos para hacerla. No nos va a dejar a nosotros en nuestras propias fuerzas hacerlo. Entonces dice, pero a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, ¿cierto? Donde dice engañándoos, ¿sí lo ve ahí en su Biblia? Esa palabra se emplea en matemáticas para identificar todos los cálculos equivocados. ¿Sí me entiendes? Entonces, hermanos, los que decimos que somos creyentes y nos contentamos solo con oír la palabra del Señor y no la practicamos, hemos hecho cálculos muy malos en nuestra vida espiritual. Muy malos. Porque la consecuencia de oír y no practicar, Jacobo dice que es una especie de forma de autoengaño, hermanos. Porque el creyente que piensa que es suficiente con oír la palabra,
sin practicarla, está llegando a un falso razonamiento y a una falsa conclusión, hermanos. ¿Sí? Entonces debemos ser no solo escuchadores, sino hacer la palabra. ¿Y cómo la hacemos? El Señor ha provisto los medios para hacerla, el ambiente donde estamos. Y cuando nosotros estamos dirigidos por su voluntad, empezamos a entrar en las obras que Él preparó y ahí empezamos a practicar su palabra. ¿Qué aspectos prácticos nosotros podemos considerar, aunque ya hemos hablado de muchos de ellos, de estos versículos que hemos leído? Primero, querido y apreciado hermano, todos los creyentes siempre vamos a estar sujetos a pruebas. Siempre, hermanos. No crea que hay alguno exento de eso. Todos vamos a estar sujetos a pruebas. Porque las pruebas tienen un propósito: perfeccionar nuestro carácter. ¿Listo? Segundo, ¿cómo está nuestra respuesta frente a la prueba? ¿Murmuramos en contra del Señor? ¿Nos quejamos en todas las pruebas? ¿O tenemos un espíritu afable? ¿Tenemos un espíritu agradecido al Señor por su providencia? Cuando nosotros escuchamos su palabra de los diferentes medios, ¿la recibimos con fe para obedecerla? Pensemos en esto, hermano. ¿Qué hacemos nosotros con la palabra que escuchamos día tras día en las reuniones? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo con la palabra que leo en el secreto cuando estamos delante de la presencia del Señor? ¿Qué hacemos con esa palabra? O entra por aquí o sale por acá. O entra por aquí y va acá para practicarla. ¿Qué hacemos nosotros con ella? Es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué hacemos con esa palabra que escuchamos cada 8 días? ¿Qué hacemos cuando escuchamos que debemos ser perseverantes en la comunión? ¿Qué hacemos con esa palabra? ¿Qué hacemos con la palabra que dice que debemos ser perseverantes en la oración? ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con la palabra cuando escuchamos que debemos procurar el bien de los demás, que debemos ayudar a los demás? ¿Qué hacemos con la palabra cuando escuchamos que debemos ayudar en la extensión del reino del Señor? ¿Qué hacemos con la palabra cuando escuchamos que dice que tenemos que esforzarnos? ¿Qué hacemos con la palabra cuando dice que tenemos que negarnos? ¿Qué hacemos con todo lo que escuchamos, hermano? Una buena pregunta que nos podemos llevar hoy. ¿Hay alguna realidad en mi vida cristiana de que guardo su palabra o somos oidores olvidadizos?